A ver, si nosotros hiciésemos hoy una consulta en la calle sobre la esclavitud en América, ¿qué nos diría el común de los mortales? Nos diría, sin ningún tipo de rubor, que lo introdujeron allí los españoles. Hoy vamos a saber la verdad sobre este abominable comercio humano, que lamentablemente, bajo diferentes formas, se sigue dando hoy, ahora mismo en nuestros días. César Simón Pérez Guevara es venezolano, doctorando en Historia, diplomado de Estudios Avanzados en Investigación Histórica, máster en Derecho Procesal Constitucional, abogado, técnico superior de la Administración, mención Contabilidad de Costos, estudios en Filosofía, presidente del Centro Rostio, un grupo de expertos enfocados en temas de historia y derecho, y además es miembro del Parlamento Global Hispano, del que nos va a hablar después, más adelante, David López. El título de su ponencia es La verdadera historia de la esclavitud de la monarquía hispánica, en la monarquía hispánica. Gracias, César. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Les estoy pidiendo que vuelvan, no se vayan. Muchos se han ido. ¿Por qué se van? Yo creo que es por el tema, ¿no? Fíjense ustedes que, antes que nada, por supuesto, quiero yo, antes de arruinar aquí esto, lo logré. Antes que nada quiero yo, siendo que creo que esto lo van a grabar, ¿esto va a quedar grabado, sí o no? Les pregunto a los que graban, ¿sí? Bueno, ya he firmado una hoja de consentimiento, ¿no? Bueno, como esto seguramente lo van a ver en diferentes partes, en diferentes usos horarios, pues antes que nada, queridos amigos, a todos los que están escuchando esto y a los que lo van a escuchar, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde me estén escuchando. De esta manera estoy plenamente convencido que todos van a sentirse al menos saludados, aunque luego quizás se enfaden por las cosas que yo vaya a decir, o qué saben, ¿no? Pero por lo menos ya les he saludado. Ahora, antes que nada, por supuesto, también agradecer, ¿no?, a todos los que han hecho esto posible, los que están aquí, a Ricardo, que desde hace algún tiempo me ha escrito para que dictara esta conferencia. Me dijo, mira, he visto esta conferencia que has dictado en Cartagena y quiero exactamente que dictes esa conferencia aquí. Bueno, yo le dije, quizás no será la misma, pero con todo el gusto del mundo voy a hablar de un tema como la esclavitud. Lo que es muy interesante, porque precisamente antes de esta conferencia, ustedes han escuchado sobre cosas maravillosas, sobre cómo la técnica se mejora, sobre, vean ustedes, semejante avance, y yo voy a hablarles sobre esclavitud. Luego el tema no es en lo absoluto simpático, ¿no? Y además que el tema de la esclavitud no es en lo absoluto simpático, es un tema que, como tantísimos otros, de alguna manera se ha convertido en un tabú. Es decir, en esta etapa, queridos amigos, en el mundo, en la cual tenemos la mayor cantidad de acceso a toda la información que queramos, en la cual hemos realizado estudios impresionantes sobre cada uno de los momentos de la humanidad, cuando vamos a hablar de ciertos temas, sobre todo cuando vamos a hablar de la esclavitud, por alguna razón hay un reconcomio, hay quien no quiere decir nada y hay quienes de alguna manera siempre son señalados como, fueron ustedes que llegaron y nos esclavizaron a todos, ustedes nada más han hecho cosas malas. Y eso usualmente se escucha, no solamente aquí, sino también en América. Ahora, yo debo confesarles que el hecho de conocer que el tema es mucho más complejo de lo que usualmente nos dicen, no ha sido una cosa que me ha caído a mí del cielo o cosa semejante, sino que precisamente estudiando historia, estudiando, llegando a fuentes primarias, examinando cosas, con el paso del tiempo nos damos cuenta que las cosas no son tan así. Y luego, por supuesto, al tener esta información, uno no puede hacer otra cosa más que querer proyectarla a los demás. Ahora que noto sus caras de sorpresa, ¿no? Dicen,
debo advertirles algo. La esclavitud es algo malo, malísimo, terrible. Qué cosa más fea, ¿no? El hecho de que un hombre obligue a otro a que sea su propiedad y haga cuanto a éste le place. Obviamente es algo horrible. Nosotros, buenos hombres del siglo XXI, podemos señalar que obviamente la esclavitud es una cosa espantosa. Pero resulta, queridos amigos, que cuando nosotros vamos a estudiar los hechos históricos, tenemos que hacerlo en su justo contexto y pretendiendo de alguna manera saber exactamente qué estaban pensando esas personas que estaban llevando adelante ese hecho que estamos estudiando. Y la esclavitud también es algo que tenemos que estudiar exactamente del mismo modo, aunque nos parezca terrible. Ahora bien, a ver si sé usar esto, porque siempre me pasa que voy hacia adelante y hacia atrás. A ver. No pasó nada. A ver. Esto, ahora sí. No, ya. Estaba apagado. ¿Vieron? Esto pasa siempre, ¿eh? Siempre. Yo no me llevo con estos aparatos. Muy bien. Ya lo has solventado, Ricardo. Gracias. Menos mal que les he advertido, ¿no? Así no me siento abochornado. A ver, resulta que, queridos amigos, a pesar de que en buena manera nosotros siempre nos han hecho creer en esta época actual en la cual vivimos que la esclavitud es una cosa de gente blanca, malvada, esclavizando gente negra, debo decirles yo que es una cosa mucho más compleja. En la historia de la esclavitud de la humanidad no hay colores de piel inocentes. No hay. La vileza que lleva a un hombre a poder esclavizar a otro, en la gran medida de los casos en la historia en contra de su voluntad, no es algo que de alguna manera vaya ligado con la cantidad de melanina que alguien tenga en la piel o no. No. Curiosamente, los seres humanos, desde que el mundo es mundo, hemos demostrado una suerte de placer por hacerle daño al semejante. Y la esclavitud, institución, pues también fue así. A ver, yo de alguna manera me siento con permiso de hablar de esto, porque siempre la historia de la esclavitud para mí fue algo particularmente complejo. Viniendo de Hispanoamérica, particularmente de Venezuela, ustedes comprenderán que cuando uno es hijo de un morenazo, como ese hombre que ustedes ven allí, que se ha casado con esa dama de al lado, que era hija de personas que habían llegado huyendo con el paso del tiempo de aquellos que habían llegado de la Guerra Civil Española a Venezuela, pues tienes un problema. Porque si de pronto te crían diciéndote que los blancos son los malos y que siempre fueron los malos y que pobrecitos los negritos, tú dices, ya va, pero mi madre es blanca, mi madre me ama, mi madre es una buena persona. ¿Qué ocurre aquí? Entonces, de alguna manera, yo me siento totalmente validado para poder hablar de este tema y también para poder decirles cuál es mi afán de investigar sobre la esclavitud. Porque me he conseguido unas cuantas personas que me dicen, pero ¿por qué investigas sobre eso tan feo? No hables de eso. Hablemos de otras cosas más simpáticas, más guapas. No, vamos. Incluso de las cosas terribles que nos hayan ocurrido, tenemos que aprender nosotros en la vida, ¿no? Y la historia tiene que funcionar para eso. A ver. Antes que nada tenemos que saber qué es un esclavo. Yo recuerdo que después de dictar esta conferencia en Cartagena, hace un par de años, se me acercaba una chica y me decía, no, pero profesor, ¿usted qué piensa? Hoy en día somos más esclavos, ¿verdad? Trabajamos como esclavos. No, realmente podemos trabajar mucho, podemos tener condiciones laborales lamentables, pero no nos estamos refiriendo a la esclavitud como sistema. Efectivamente, cuando hablamos nosotros de un esclavo, y en general lo que ha llegado hasta nosotros, es fundamentalmente la situación en la cual una persona se encuentra ligada a otra que es el dominus o que es el amo, teniendo esta persona entonces no la posibilidad de ejercer los derechos sobre su misma cabeza y debiendo obedecer al dominus. Vamos, en un cuento corto, alguien tiene que obedecer al otro y no tiene ninguna otra posibilidad, ¿no? Ahora, la esclavitud es tan vieja como el propio mundo, queridos amigos. Y de hecho, de esas cosas interesantes que ocurren,
cuando la gente habla, ¿no? Vamos a hablar sobre filosofía, vamos a hablar sobre los grandes sabios de la filosofía ática, Helena, pues Aristóteles en su libro La Política desarrolla la esclavitud. Pero sin ningún tipo de ambaje, porque era algo perfectamente normal. Solo que el estajerita, en este caso el maestro de Alejandro Magno, Aristóteles, señalaba lo siguiente: existen al menos dos tipos de esclavos. Una esclavitud que se da por guerra, en la cual un pueblo le impone al otro su voluntad, lo sojuzga y toma a esas personas como esclavos. Esto puede ser injusto, dice Aristóteles, por supuesto, que desarrolló cualquier cantidad de temas sobre la justicia, pero esto es lo que ocurre. Sin embargo, también dice el estajerita que existe un tipo de esclavitud natural, porque para Aristóteles, en su contexto histórico, había hombres que claramente no tenían una capacidad mental que pudiera llevarlos a tener una vida común, conforme a él en su contexto como heleno, y que de algún modo entonces fuera algo regular. Luego era una buena esclavitud para ellos. Lo dice Aristóteles, no lo digo yo, lo dice en La Política, uno de sus textos fundamentales en los cuales Aristóteles fue buscando por diferentes partes de la Hélade todo lo que fueron los ordenamientos jurídicos de la época, y es súper interesante a nivel histórico y filosófico el libro. Entonces aquí está el fundamento, ¿no? Aristóteles parte de allí, y obviamente cuando Roma abrace lo que son las instituciones helenas, tendremos entonces un gran desarrollo de la esclavitud, partiendo muchas veces de Aristóteles. Ahora, en todos los imperios de la antigüedad, en todos, usted siempre va a conseguir que tenían esclavos. Siempre va a conseguir que tenían esclavos. Luego, puede ser algo malo, puede ser algo que nos enfade, puede ser algo que desde nuestras poltronas en el siglo XXI nos ponga realmente coléricos, pensar en lo que pasaban esas personas en esa época, pero eso ocurría. Todos tuvieron esclavos. También los imperios africanos tuvieron esclavos. No uno, no dos, todos los imperios africanos tuvieron esclavos. Yo siempre usualmente me traigo entonces para acá el imperio egipcio, el reino de Kush, los púnicos cartagineses, el reino de Axum, el imperio Kanem-Bornu, el imperio de Ghana, el califato fatimí, el califato almorávide, los almohades, los etíopes, el sultanato ayubí, todos tuvieron esclavos. Luego, comprendiendo nosotros entonces que en la historia de España vamos a conseguir la misma regularidad que existe en las historias que se le asemejen, pues también sabremos que en la historia de España existieron siempre esclavos. Ahora, partiendo nosotros de una noción, porque me encanta que tenemos aquí personas de diferentes países hispanoamericanos, saludos a México, que no les he saludado. Saludos. Hermanos míos. Ahora, sabiendo que tenemos personas que no son necesariamente españolas, pues podemos hacer un breve recuento. Sabemos que en la Edad Antigua se encontraban en la península ibérica una cantidad de pueblos atomizados que los historiadores, siempre intentando explicar las cosas mejor, hablamos, bueno, tienen orígenes íberos, orígenes celtas y orígenes celtíberos, ¿no? Y luego llegan entonces los fenicios por allí, después llegan entonces los helenos, haciendo unas cuantas colonias, hasta que llegan los cartagineses, se quedan con buena parte de la península ibérica, sobre todo por el Levante, y llega Roma persiguiéndolos, y en 2 siglos Roma se puede quedar con toda la península ibérica y pasa a llamarla Hispania, o pasa a conocerse Hispania totalmente, ¿no? Muy rápido. Debo decirles que los señores que se encontraban allí, todos tenían esclavos, todos, y los señores que fueron llegando también tenían esclavos. Y no es que se iban entonces, chicos, vámonos al mercado, al mercado de esclavos, vamos a África a buscar esclavos. No. Esclavos como vosotros, con sus caras. Y eso era algo perfectamente normal. Porque como les digo, la esclavitud, aunque lamentablemente no nos guste hoy en día, o mejor dicho, que no nos gusta hoy en día porque es una práctica lamentable, también existía, y era algo perfectamente normal en la historia de la humanidad. Eso hace, queridos amigos, que nos consigamos nosotros con que incluso en la Edad Media España también tiene esclavos. Y si bien es cierto,
cambia de alguna manera esto en cuestión de modos y medios de producción, ¿no? Y vemos entonces que se pasa a la etapa de los siervos de la gleba, pero algunos también seguían siendo esclavos, no solamente en España. Luego, no hay manera que nosotros, de alguna manera, que todos venimos de un origen en común, todos somos países hispanos los que estamos aquí, creo, si hay alguien de otra parte, me lo dice, pero no hay manera que nosotros pensemos de alguna manera que somos los malvados que hemos inventado la esclavitud. No, la esclavitud era algo inmanente. Ahora vamos a ver lo que estoy seguro que están todos esperando. Bueno, pero ¿y qué pasó con los esclavos que iban a América, no? Porque esta siempre es la parte de la esclavitud de la cual se habla. Es la parte de la esclavitud de la cual se hacen películas. Es la parte de la esclavitud que de alguna manera viene por antonomasia a la persona que se le habla en el siglo XXI sobre esclavitud. Y usualmente asocia a España con los esclavistas malvados. Y no solamente pasa aquí, que pasa aquí en España, ¿no? Pasa en otras partes de Europa y en Hispanoamérica se tiene como algo lógico. Así te hablan de esclavitud, esos son los españoles, malvados españoles. Bueno, vamos a revisar un poco, ¿no? De 1492 a 1600 vemos allí a España con Portugal y vemos la cantidad de esclavos, ¿no? 1601 a 1700 observamos allí a España, a Portugal, a Inglaterra, a Francia, a Holanda, a Dinamarca. Vamos a ver, siglo XVIII. Ustedes ven la cantidad de esclavos que tienen Portugal, Inglaterra y Francia. Pueden intervenir, me encanta que intervengan. ¿Lo ven? Cuando ustedes les hablan usualmente, sobre todo a mis amigos hispanoamericanos, de los malvados esclavistas, les hablan esos malvados franceses esclavistas. Siempre dicen son los malvados españoles esclavistas, ¿no? Y también quiero que noten algo, ¿no? Observen ustedes cómo la esclavitud en España, que si ustedes comprenden el contexto, España se había duplicado tantísimas veces en América. Luego España era la que tenía muchísimo, pero muchísimo territorio. Y a pesar de todo el territorio que tiene España, miren la cantidad de esclavos que tiene. Comparen ustedes el territorio que tenían los ingleses o los franceses y vean la cantidad de esclavos que tienen. Y esto no es decir, qué bueno chicos, éramos los menos malos. De eso no se trata. Se trata de comprender lo que está ocurriendo. Y dense cuenta ustedes que las grandes naciones esclavistas no son precisamente los españoles, que son los que tienen la mayor cantidad de territorio posible en América. Ahora, estáis viendo, ¿no? Pero ¿cómo es que de pronto vamos a observar nosotros que comienza a venir una merma en la esclavitud de los otros países? Ya lo vamos a ir viendo mientras vayamos conversando. Que de las cosas curiosas que a mí siempre me encanta también resaltar al respecto, ¿no? Pasa que las láminas se movieron un poco y por eso es que se ven así. Pero ustedes ven el último país, ¿no? Dinamarca. ¿Alguna vez ustedes han dicho esos malvados daneses, esclavistas, terribles, extranjeros? Mira, terribles los daneses, esos malvados holandeses. Curioso. Y saben que una de las cosas maravillosas de la historia es cuando uno llega a las fuentes primarias y con base en las fuentes primarias uno puede entonces comprender muchos datos que se van dando. A ver, cuando allí se dice México, no se dice el México de hoy en día, queridos amigos. Se habla del virreinato de la Nueva España. ¿Saben? Todo ese territorio que los norteamericanos se llevaron también estaba allí. Y durante todo el tiempo en el cual fue parte de España, solamente hubo 200.000 esclavos. Luego uno puede entonces comprender por qué cuando el barón Alexander von Humboldt, que no se le puede tachar de hispanófilo ni cosa semejante, decía que él visitaba diferentes partes de América, entre ellas lo que era Venezuela, en ocasiones había lugares que era muy difícil conseguir un negro, porque no había tantos como se nos ha planteado a nosotros. Ahora, también estoy plenamente convencido que estáis viendo allí con vuestro ojo crítico, ¿no? Bueno, pero ¿por qué Santo Domingo 30.000, Centroamérica 21.000, entre Ecuador, Panamá y Colombia 200.000, Venezuela 120.000 y Cuba por qué tiene 702.000?
Os lo explicaré más adelante. Quedaos con esos datos. Ahora, antes de entrar a explicar plenamente estos números y estos datos, tenemos que darnos cuenta nosotros cuál fue el tipo de esclavitud que se dio en el mundo hispano. Porque, sorpresa, del mismo modo que las instituciones se dan de un modo diferente en diferentes países, la esclavitud tampoco existía del mismo modo en todos los países del mundo. A ver, ya desde bastante antiguo uno observa la figura de los cautivos, que los cautivos en principio no eran necesariamente esclavos, aunque podían ser sometidos a un régimen de semiesclavitud. Pero como a mí me encanta la polémica y salió ahora la película de Cervantes, yo lo pongo allí. O sea, miren, no es que Cervantes haya sido esclavo, pero fue cautivo. Era algo que pasaba con bastante peculiaridad, de un modo bastante razonable, ¿no? Es decir, allí ustedes observan a Cayo Julio César, y Cayo Julio César, bastante joven, lo secuestraron unos piratas también. Lo secuestraron, pidieron un rescate por él, estaba en la figura de cautivo, y bueno, César, que aquellos que hayan leído los comentarios sobre la guerra de las Galias y sepan más o menos cómo hacía las cosas, él todos los días le decía a los que lo habían apresado, ¿no? Cuando salga de aquí, os voy a colgar a todos. Y ellos se reían, este romanito. Sí, bueno, realmente lo hizo cuando salió. César era un hombre vengativo, pero más allá de eso, Cervantes, como bien sabemos, también estuvo como cautivo, ¿eh? Luego, no era una condición esencial ningún tipo de color de piel, no era condición esencial ningún tipo de origen para que tú pudieras hacer cautivo a alguien. Y ya observamos también entonces que no era condición esencial ningún tipo de color de piel, ni ningún tipo de estas características para poder hacer esclavos, ¿no? Ahora, cuando nosotros en buen derecho de algún modo establecemos la esclavitud, o sea, cuando nosotros en el mundo hispano decimos vamos a regularizar esta institución que existe, produce efectos y consecuencias jurídicas y por tanto en nuestra forma de derecho tiene que ser institucionalizado. Sí, lo que se imaginan. Alfonso X el Sabio, ¿no? Hablando en torno a lo que son los diferentes modos de cautividad, de servidumbre que pueden existir, ¿no? Ahora, a mí me parece muy interesante, ¿no? Servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes. Es decir, no es que yo, el malvado Alfonso X el Sabio, establezco la esclavitud porque soy malo. No. Que eran naturalmente libres. Se hacían siervos y se sometían a señorío de otro contra razón de naturaleza. Y siervo tomó este nombre de una palabra que es llamada en latín servare, que quiere tanto decir en romance como guardar. Y esta guarda fue establecida por los emperadores. Pues antiguamente a todos cuantos cautivaban, matábanlos. Mas los emperadores tuvieron por bien y mandaron que no los matasen, más que los guardasen y se sirvieren de ellos. Me encanta eso porque puedo explicaroslo, ¿no? Cuando está hablando Alfonso X el Sabio, una de las grandes luminarias de todo el tiempo de la ciencia jurídica, en torno a lo que es el derecho de gente, se está hablando obviamente de un tipo de derecho romano. Y también está hablando, dense cuenta, no de esclavo, no dice esclavo, dice servidumbre, y parte de la raíz que es servare y del nominativo que es servus. ¿No les parece extraño que los romanos llamaran a los esclavos servus o servi cuando hablaban en plural? Y hoy en día nosotros que tenemos una lengua que viene del latín, no digamos eso, sino que digamos esclavo. Y es precisamente, como lo vamos a ver un poco más adelante, porque por allá en la costa dálmata, lo que llamaban esclavonia, se sacaban muchísimos esclavos durante la Edad Antigua y durante la Edad Media. ¿Y quiénes sacaban muchísimos esclavos de allí? Entre ellos muchos grandes pueblos árabes. ¿Cuál es el test de la piel de las personas que vienen de allá? Yo no los veo muy morenazos, ¿no? Yo no los veo muy parecidos a mí. Luego, el de alguna manera identificar la palabra esclavo con
Un color de piel no es de esa época, no existía en esa época, es mucho más de nuestra época. Sigamos viendo. De estas cosas que también les digo, solamente, a pesar de que estoy plenamente convencido que muchos de los que están viendo esta conferencia me van a decir, no, eso ya yo lo sabía, eso, vale, está bien. Pero por lo menos a mí, cuando yo estaba estudiando historia, que venía con una cantidad de conceptos preestablecidos allí, me hizo mucho ruido. ¿Verdad? ¿Los árabes tuvieron esclavos? Sí, claro, tuvieron que tener esclavos. ¿Y ustedes de dónde creen que los sacaban? De todas partes, entre ellos también de la península ibérica. Se habla que 1 de cada 4 esclavos árabes era blanco. Pero eso no se dice, de eso no se hacen películas, de eso no se hacen grandes temas, ¿no? A tal punto que ellos publicaron un libro que en su época vendría a ser algo así como un más vendido, ¿no? Para reírse, en serio. Yves Boutelin escribió 10 consejos para comprar hombres y mujeres esclavos. Es decir, el libro que tenían todas las amas de casa o todos los amos de casa en su casa, a ver cómo ir, y que no me estafen con un esclavo. ¿Está bien el esclavo? A ver qué dice Yves Boutelin. Ese es el mundo árabe. No somos nosotros los malvados occidentales los que nos inventamos eso. Entonces, vaya, que no se hable de esta clase de cosas, a mí me parece interesantísimo. De nuevo, porque es que cuando yo dicto esta clase de conferencias con este color de piel y con este acento, por las redes sociales recibo una cantidad de cariño, de aprecio, de bondad, ¿no? Y me dicen, otro más justificando la esclavitud. No le estoy justificando, por Dios. Estoy intentando que entiendan que no sirve que nosotros nos pretendamos justificar o nos pretendamos de alguna manera declarar como unos desvalidos históricos perennes por cosas que ocurrieron hace algún tiempo y no solamente nos ocurrían a nosotros, le ocurrían a todos. Eso es lo que intento hacer. Pero este fragmento no es nunca el que recortan para Instagram o para TikTok, son los otros. Entonces, bueno. A ver. Volviendo con nosotros, volviendo con el tipo de esclavitud de España. ¿Qué ocurría particularmente con España? ¿Qué ocurría con el mundo hispano, como a mí me gusta llamarlo? España, a través de la legislación castellana particularmente, vimos como Alfonso X el Sabio, desarrollaba fundamentalmente derecho romano. Y los romanos desarrollan la esclavitud del modo en el cual les voy a explicar ahora de la manera más sencilla posible. Los romanos decían que había en todo ser humano 2 tipos de capacidades. Una capacidad de goce, de tener derechos, es decir, de ser titular de derechos, de que tú puedas tener cosas. Y una capacidad de ejercicio, es decir, que tú puedas ejercer esos derechos en cabeza propia. Eso lo decían los romanos. Un romano decía, cuando tú caes en esclavitud, que en Roma era muy común caer en esclavitud por deudas, tú a veces estabas sumamente endeudado y decías, ¿saben qué? Yo no tengo dinero, me hago esclavo y te pago siendo esclavo. Cuando termine de pagarte ya dejo de ser esclavo. O me hago esclavo y me voy con los gladiadores y bueno, se iban a hacer gladiadores. Eso es lo que ocurría. Los romanos decían que había existido una capiti diminutio, es decir, una disminución de la capacidad jurídica, y ya no contabas con la capacidad de ejercicio, contabas con la capacidad de goce. Podías ser titular de derechos y deberes, pero ya no tenías la voluntad de llevarlos en tu propia cabeza. Eso es derecho romano, eso es Roma, eso es lo que el mundo hispano totalmente toma. ¿Por qué les digo esto? Porque para el mundo hispano, el esclavo, a pesar de su condición de servilidad, es una persona. Hay otros contemporáneos que consideraban que los esclavos eran un semoviente. ¿Qué es un semoviente? Un perro, un caballo, un toro. Y por eso, a ustedes no les puede parecer extraño que los anglosajones en algunos puntos establecieran granjas de crías de negros, como lo están escuchando, granjas de crías de negros. Es decir, tenías, bueno, no quiero más o menos explicarles cómo era el sistema, pero tenían muchos más negritos gracias a tener metidos en esos lugares a personas que procreaban para ser más esclavos. En el mundo hispano,
La esclavitud era un sistema en el cual se comprendía a través de una serie de presunciones que ciertas personas habían caído en esclavitud. Y sobre todo, pero sobre todo, se tenían esclavos de diferentes partes del mundo. Solo, de nuevo les digo, que lo que es más normal para nosotros es observar, por lo que siempre nos han enseñado en los grandes medios, que los esclavos eran los negros. Porque en un punto, por supuesto, como no legalizan de algún modo la esclavitud libre en el mundo hispano, le dan el asiento de negros a diferentes pueblos, como es el caso de los portugueses, como es el caso de los ingleses. Eso es lo que ocurre. Y esas personas iban a buscar esclavos al África negra. Y esos son los esclavos que llegaban. Y esas son las historias que nos han llegado a nosotros. Pero como les pretendo señalar, el asunto era mucho más complejo. No era tan sencillo. Ahora, ¿qué más diferencias observamos nosotros? Como era un hecho que los esclavos eran personas que se encontraban en un estado de servilidad, estas personas podían obtener la libertad. Podían ser manumitidos. Es decir, de pronto el dueño podía decir, mira, yo te libero. O podía dejar un testamento, que yo en los archivos he visto muchos. Yo dejo, una vez que fallezca, a mi esclavo Rosendo y le dejo dos mulas. Vamos, eso ocurría. Luego esa persona recobraba la capacidad jurídica que tenía perdida. Eso ocurría en el mundo hispano. También existía por lo menos la coartación, que era que el esclavo iba pagándole a su dueño su valor poco a poco. Suena terrible, lo sé, pero el dueño le tenía una especie de libreta, te hacen falta 20 para que te liberes. Ahora, ustedes comprenderán cómo un esclavo podía pagarle algo al dueño si se supone que el esclavo no era nada y no podía tener propiedades. Es por lo que les estoy explicando. En el mundo hispano, el esclavo era una persona que estaba sometida a servilidad y por tanto podía tener cosas. El dueño le daba una arboledilla, le daba un conuco. No es que sea lindo para nosotros hoy en día, pero eso era lo que pasaba en la época. Y eso es lo que hace, queridos amigos, que observemos nosotros particularmente, que en el mundo hispano ocurre algo en América que no pasa en otros lugares. Ocurre un férreo proceso de mestizaje. Dense cuenta ustedes que la figura del hombre hispanoamericano en plena época virreinal, en la gran mayoría de los casos, era de hombres pardos, es decir, hombres morenos, porque se permitió por legislación expresa que los negros se casaran. No solamente es que sus majestades católicas en su momento establecieron que los indígenas podían casarse también con españoles, no solamente es que eso ocurriera, sino también que al hombre negro se le permitió casarse. De hecho, yo buscaba una de las justificaciones en torno a esta legislación, y decía algo así, como que si el negro no se le deja que se case, se va a poner muy revoltoso buscando negras, así que es mejor que se case. Bueno, tiene sentido, ¿no? O sea, tienes tu hogar y puedes comprar tu libertad. ¿Y por qué me da tanta gracia esto? Sé que aquí no es una palabra común, pero, a ver, en Venezuela, por lo menos, hay palabras como rochela, las rochelas de indios, hay palabras como sonsacar, y estas palabras que hoy en día tú dices en Venezuela, estás en una rochela, es como decir aquí que estás de juerga, ¿no? Y decir, estás sonsacando a alguien, es como que tú le quieres decir a una dama a la cual estás cortejando que quieres que ella te haga objeto de sus favores, ¿no? Entonces eso es sonsacar. En esa época esas palabras surgieron porque se hablaba de que cuando un negro se acercaba a otra negra de otra casa, de otro dueño, la estaba sonsacando, y el procedimiento de sonsaque era una ritualidad en la cual el amo le apoyaba. Así era. Claro que era un proceso que hoy en día nos puede parecer infamante, y claro que hoy en día no podemos comprenderlo, pero esas son nuestras raíces. Porque de nuevo les digo a mis queridos amigos españoles aquí, aunque yo también soy español, que eso es de esas cosas interesantes, ¿no? Yo también tengo nacionalidad española, pero me estoy refiriendo a los peninsulares de alguna manera. Muchos de mis amigos se han sacado estos test de ADN, ¿saben?
que te dicen, tienes no sé cuánto de chino. No he visto el primer test de ADN de un amigo mío español que no salga indígena hispanoamericano. Y en muchos también salen negros. Lo que les digo es que el proceso de mestizaje en buena medida se da por estas instituciones que se van dando y por el modo y por el trato que le damos nosotros. Ahora, bueno, pero profesor, yo vi una película que a un negrito le daban y... Sí, usted vio una película de Hollywood, cómo contaban como en el sur de los Estados Unidos, anglosajones trataban a sus negros. Sí, pero no es nuestra historia. No es que sea mejor o peor, es que es distinta. Y va siendo tiempo que nosotros aprendamos nuestra historia. Y por eso es que yo con este color de piel digo, bueno, yo puedo hablar de esto, porque estoy seguro que un colega mío, un poco, bueno, Ricardo, habla de esto y lo van a ver. Esta es la razón, ¿no? A ver, de nuevo, hay muchísimas cosas que se dicen, pero no tengo todo el tiempo para tratarlo, en torno a qué ocurría en América. No, pero es que es por culpa de la esclavitud y por el malvado hombre español que llegó con un afán de sangre y con una voracidad a matar a todos los indígenas, a violar a las indígenas. Ya, pero no los iba a matar. Bueno, a estos los mató y a los otros los violó, está bien. Y a los africanos se los llevó y los esclavizó. Vale, está bien. Esto no es una historia de santos ni de ángeles, porque no estamos hablando nosotros de santos ni de ángeles, estamos hablando de pueblos humanos. Y en todos los pueblos de personas hay quienes se portan mal, hay quienes se portan bien, hay quienes son más agradables, hay quienes no son tan agradables. Pero es el caso, queridos amigos, que la corona española, para proteger en un primer momento al indígena, precisamente de considerarlo, una vez que ya se llegaban a los acuerdos y España entraba, para proteger al indígena de la esclavitud o de cualquier tipo de abuso, se establecieron las leyes de Indias, o ese contexto, ese compendio que llamamos las leyes de Indias, que son diferentes leyes que luego se hace un compendio, ¿no? Eso era papel mojado, profesor. ¿Cómo usted me va a decir eso? Eso no se aplicaba. Se acataba, pero no se cumplía. Este libro que ustedes ven que está allá afuera en venta, que es mío. Estoy haciendo publicidad, chicos. En este libro, yo que tengo por mal hábito de historiador meterme en los archivos a buscar fuentes primarias, he conseguido cosas sumamente interesantes. Primer caso, Su Majestad Don Carlos I de España, el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, debía dinero a unas familias importantes que le habían permitido tener la corona del Sacro Imperio. Su Majestad le permitió a unos señores llamados los Welser, alemanes, que se establecieran en Venezuela en un contrato de capitulación para pagarle lo que les debía. Entonces, en este libro, yo trato una parte en la que digo algo que se dice muchas veces en la América hispana. Ojalá hubiesen venido a colonizarnos los ingleses o los alemanes, seríamos todos rubios y seríamos bonitos y tendríamos dinero, no seríamos pobres como somos ahora. Eso se escucha en la América hispana. No me vean así, chicos, que ustedes también lo han escuchado. No me vean así. No lo decimos nosotros, pero se dice. A ver, es el caso que Su Majestad Carlos I sí les dio la posibilidad a unos alemanes que fueran a lo que era la noble provincia de Venezuela y se encargaron de vulnerar todos los términos del contrato de capitulación, de esclavizar a cuantos indígenas pudieron y de esclavizar a todo el mundo y de hacer un montón de cosas espantosas. ¿Y qué pasó? ¿Se salieron con la suya? Pues no. La corona les mandó al obispo Bastidas a que les hiciera un juicio de residencia y la historia de ellos es realmente apasionante contarla, tengo muy poco tiempo. Les resumo que al final los Welser se les revoca la capitulación por considerar que la habían incumplido. Y una de las razones fundamentales de haberla incumplido era haber esclavizado indígenas sin ningún tipo de consentimiento. Entonces, claro, cuando a veces a mí me dicen, de nuevo les digo, en las redes sociales, tal, es que eso no tiene nada. Bueno, yo tengo casos, pues, o sea, usted tráigame los otros. Yo, historiador, que me dedico a la historia, me voy a los archivos, yo tengo casos. Ok.
¿Qué pasó en América entonces? Pues en América llegaron muchísimas enfermedades, por supuesto, ustedes lo habrán escuchado. No, que es que hubo un verdadero genocidio por parte de España, esos malvados españoles acabaron con... Mira, sí hubo guerras, sí. ¿Hubo gente que mató a otra gente? Sí. Hubo gente que mató a otras personas. Sí, como en todas las guerras, definitivamente. Lamentable, la lacra del género humano. Desde el Antiguo Testamento vemos nosotros guerras, ¿no? Siempre ha habido guerras. Pero... ¿ustedes saben qué realmente ocasionó una mortandad espantosa en América? Las enfermedades. Porque tal cual como los europeos se contagiaron de enfermedades indígenas, ante las cuales mostraron en algunos casos mayor resistencia, es el caso que a las enfermedades que los indígenas por primera vez se enfrentaban, la viruela, el tifus, la gripe, el sarampión, no había manera, y caían pueblos enteros. Y lamentablemente ocurría así. Ahora, también conseguirá usted una cantidad de masacre que existió en los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles, pero es que resulta que los indígenas que se encontraban en América no eran santos y tampoco eran bellacos, eran otros hombres también con un sistema político en particular, y algunos oprimían a otros. Y había algunos pueblos que tenían entonces lo que era la esclavitud sobre otros pueblos, y algunos pueblos practicaban la antropofagia, que había canibalismo, y también había otros pueblos que practicaban lo que era el sacrificio humano. Sí pasaba, pero ¿por qué nos cuesta decirlo? Llega a España y eso se acaba. Sí, pero llegó el malvado español y bueno, sí, trajeron seguramente otras cosas malas. Sí, seguramente. Pero la historia no se trata de decir, ojalá hubiera pasado esto. Los historiadores debemos, en la medida de nuestras posibilidades, procurar entender el hecho histórico y trasladarlo al gran público para que el público comprenda exactamente el contexto, pueda también pergeñar de algún modo sus bases identitarias y, por tanto, afrontar mejor lo que se le presenta. Eso es lo que tenemos que hacer los historiadores. Y no lo digo yo, de nuevo. Lo decía el gran historiador de la Escuela de los Anales, Marc Bloch, el francés. Él decía que el historiador tenía que hablar del mismo modo con el gran señor como con el obrero que salía de la fábrica. Tenía que explicarles a todos. Y eso es lo que yo realmente intento. Dense cuenta ustedes que, y lo están viendo, yo siempre en las conferencias, sobre todo cuando veo un público tan diverso, procuro valerme de la chanza, del chascarrillo, de algo para mantenerlos activos y que comprendan lo que les quiero decir. De esto se trata, ¿no? Ahora, sí, lo sé. Me pasa, me ocurre cuando me emociono, me como el tiempo. Ahora, a partir de ahora, vamos nosotros a ir muy rápido. A ver... Una de las cosas más increíbles que a mí me ha pasado en la vida fue observar, fue tener en la mano el documento en el cual Su Majestad, la Reina Isabel la Católica, establecía lo que eran sus últimas voluntades, ¿no? La Reina Católica, y son de esas cosas que a mí se me vienen a la cabeza, primero, no sabían todo el tamaño de lo que se había descubierto ni a dónde iban a llegar, no había manera de saberlo. Porque ellos no tenían Twitter y decir, mira, hay un indígena tuiteando desde Venezuela. Mira, es grande el continente, chicos. Vean un mapa, Wikipedia. No había. Se estaba descubriendo un mundo. Y con esto digo también de estas barbaridades que yo escucho. No se descubrió un mundo porque ya había gente viviendo allí. Descubrir significa quitar un tupido velo y mostrar algo a los demás, no crearlo. Entonces, claro que lo descubrieron. Fueron los vikingos, habrán ido los vikingos, habrán ido los chinos, habrán ido los africanos, pero no se lo mostraron a nadie. Fueron egoístas, no descubrieron nada. España descubrió el Nuevo Mundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hace daño decirnos estas cosas hoy en día? Entonces, Su Majestad, la Reina Católica, en sus últimas voluntades, que recuerdo tenerlas en la mano, tengo una foto emocionado con ellas en la mano, ella decía que tanto a su esposo, don Fernando II de Aragón, el católico, el aragonés, y a su hija, doña Juana I de Castilla, llamada lamentablemente la Loca, que protegieran a sus indígenas, a sus súbditos. ¿Pero de qué estamos hablando? Es decir, una mujer tan poderosa que tenía tantos súbditos y tantas cosas, quería que protegieran a estos que estaban descubriendo apenas.
Eso nos muestra lo complejo del momento. Y nos muestra porque es perfectamente normal que consideremos nosotros que fue Isabel la Católica la que hizo el cambio de mentalidad del mundo hispano y permitió que existiera el choque de culturas, el mestizaje, y nos hiciera posible a nosotros, chicos, con esta mezcla de piel, y también a vosotros. Porque de nuevo les digo, háganse el test, háganselo. No, que yo vengo de Asturias y yo no. Asturias es español, además de tierra conquistada, háganselo. Háganselo, se toman una foto y me etiquetan. Bueno, en fin. A ver, de las cosas horribles, y ya con esto sé que me queda muy poco tiempo, si me das 2 minutos más termino. ¿No? ¿Tengo más? 2 minutos. A ver, esto es de las cosas que sobre todo cuando uno lo dice en una conferencia, la gente se queda más así. Porque claro, lo que nos han vendido a todos es la idea del malvado hombre blanco que llega, indígena, esclavo, negrito, esclavo. ¿Ustedes de verdad piensan que con la tecnología del siglo XVI y siendo un puñado de portugueses, ellos podían llegar ante todo un continente gigante? Porque muchas veces hablan de África como si fuera un país pequeñito ahí, ¿no? Fueron a África. Vosotros habéis visto el tamaño de África. ¿Y habéis alguna vez hecho el ejercicio de meter Europa dentro de África? Bueno, mira, se diluye. Entonces, ¿vosotros de verdad imagináis que estos portugueses que no llegaron con John Rambo, con John Wick, no llegaron con AK-47, no llegaron con Terminator, no, llegaron ellos con las armas de la época, acababan con todos los pueblos y se llevaban a los negritos? No era eso. En África existían mercados de esclavos. Había tribus africanas que esclavizaban a otras tribus africanas. ¿Por qué? Porque les debían por guerra y vendían esclavos. Y llegaban los portugueses con sus productos y se los compraban. Entonces, de esas historias que a vosotros os llegan siempre, de que qué malvado, bueno, ese hombre blanco primero le había comprado un esclavo a un africano. Entonces, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Ninguno. Somos hombres haciendo cosas. No estoy intentando yo aquí de nuevo decirles que hay hombres buenos, hombres malos. No, estoy intentando explicarles las cosas que hacen los hombres y de dónde venimos nosotros. Y por eso, como me queda muy poco tiempo, si usted le pregunta a ChatGPT, ¿cuál fue el primer catedrático africano en la historia de Europa? Le dice un nombre anglosajón. Yo lo intenté. Y después yo le dije, ya pero ChatGPT, ¿y Juan Latino? Profesor, discúlpeme. Por supuesto, Juan Latino. Ese hombre fue catedrático en la Universidad de Granada en el siglo XVI, etíope. Es decir, si vosotros dicen, este señor es negro, no, él era de verdad. O sea, yo estoy diluido. O sea, vamos, chocolate con leche. No, chocolate, cacao. Y fue tan famoso Juan Latino, catedrático de gramática en la Universidad de Granada, que su majestad don Felipe II le mandó a hacer un cuadro para ponerlo en el Alcázar de Madrid entre los hombres famosos del imperio. Y era negro, o sea, es evidente, ¿no? Entonces, ¿con qué les muestro yo esto? ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes puedan comprender lo que les vengo señalando plenamente, de que no era un tema de piel, no es que unos hombres por el color de piel fueran animales o no se trataba de eso. Y bueno, lo que quedaba de la charla era que les iba a hablar un poco sobre la legislación de Carlos I y Felipe II sobre la esclavitud, tanto la prohibición a la esclavitud indiana, aunque hay una excepción en época de Carlos I, pero no tengo tiempo, tanto durante Felipe II y en general Felipe III, Felipe IV, Su Majestad Carlos II el Hechizado con la compilación de las leyes de Indias, todo eso, ¿no? Bueno, esto ya les hablé un poco, lo que fueron las granjas de cría de esclavos anglosajones. Iba a ser un poco más específico, pero no tengo tiempo. Cosas interesantes. Cuando no toda esa parte de Norteamérica era Estados Unidos, se estableció, particularmente en Florida, lo que fue el Fuerte Mosé, ¿no? Y en el Fuerte Mosé llegaban los esclavos anglosajones o de otro origen,
a pedir que los ayudaran, y por reales cédulas de 1680, 1693, 1733, 1740, 1750, 1753, se establecía que todo esclavo que llegara a esas tierras se le daba la libertad si se volvía cristiano. Porque había manumisión en el mundo hispano. Caso puntual, el apresamiento del bergantín francés en época de Fernando VI. Llevaban unos indígenas esclavos, unos franceses, y decían, bajo nuestra ley se puede. Pasaron por territorio español y Fernando VI mandó a decir a través del Consejo Supremo de Indias que en tierra española los indígenas no son esclavos, esa gente es libre y ustedes se pueden enfadar todo lo que ustedes quieran. Caso de los cimarrones y los palenques, eran los esclavos que se escapaban, no tengo tiempo para decirles. En este año Su Majestad Don Carlos IV liberaliza la importación de esclavos africanos y comienzan entonces a entrar esclavos de muchas partes y particularmente los ingleses se ponen muy felices. Esta real cédula, me encantaría, no tengo tiempo, pero por esta real cédula Carlos IV regulaba el trato malo a los esclavos. Y bueno, que nada más le puede dar unos cuantos latigazos. El tema está en que en etapa republicana esta real cédula se reformó y los latigazos subieron estrepitosamente. Entonces, ¿la maldad era de la monarquía o qué era? Bueno, de las cosas que tenemos que hablar obviamente son de la independencia de Haití, que esto es lo que trae en buena medida una cantidad de normas jurídicas sobre la esclavitud, que no tengo tiempo. Y la segunda etapa de la esclavitud, queridos amigos, es lo que explica por qué ustedes observaron que de pronto hay un repunte en la esclavitud de España que parecía que más bien iba en desmedro y sobre todo Cuba se establece, porque es lo que vamos a llamar la esclavitud de plantación. Es un tipo de esclavitud en el cual particularmente se llevaba a los africanos para que desarrollaran toda esa explotación espantosa y nefasta, y no era toda España, solamente estaba pasando en el Caribe, particularmente en Cuba, y particularmente por unos empresarios que no voy a nombrar porque muchos de ellos fueron grandes fortunas que hoy en día son grandes fortunas en el mundo hispano. Hay un autor que lo hace, tampoco les voy a decir cuál es, pero si ustedes buscan un libro sobre la esclavitud hispana, allí se establece. No tengo tiempo tampoco para hablar acerca de los tratos que se daban, no tengo tiempo para hablarles acerca de la goleta de amistad. Sí les puedo decir, por supuesto, que el proceso de abolición de la esclavitud en España se acaba, comienza en el año 70, 1870, y termina siendo establecido, principalmente sancionado en Cuba en el año 1886 por el gobierno de Sagasta. Dicen, pero tardaron mucho en acabarla. En el imperio, en el Reino de Brasil, se acabó en 1888, por cierto. Y no quiero dejar de citarles el libro, en esto ya me voy, sé que me estás viendo como que estos 2 minutos se multiplicaron, lo lamento, pero no puedo dejar de decirlo, lo siento. A ver, uno de los casos que yo traigo aquí, un jurista del siglo XVIII llamado Juan Germán Rocio, señaló lo siguiente en un juicio que ganó, que la corona española le dio la razón. Verdaderamente la ignorancia sola de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros. La necia división aristotélica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda ninguna la autora de una sentencia tan bárbara y tan cruel. Esta, gracias a las luces de la filosofía sensata que se extendieron no en nuestro hemisferio, sino en el de la Europa. Ya los soberanos europeos oyeron sus consejos y expidieron muchos decretos llenos de humanidad para que los trate como a vasallos útiles y dotados de razón. En nuestra misma España, no ha muchos años se vio firmada la más estrecha alianza entre los españoles y los habitantes de África, sin que las preocupaciones heredadas de los antiguos hubiesen sido capaces de vencer la natural clemencia de su majestad católica ni la ilustrada política de su ministro. Y aquí entonces habla de todo lo que son las reales cédulas de clases a sacar y todo lo que yo les vengo explicando, un caballero interesantísimo que trato en mi libro, Juan Germán Rocio. ¿Ya? Gracias.